Y bueno, ahora sí, bienvenidos a esta nueva sesión en el clan de artistas VR. Yo soy Iván Casal y junto a mí está Miguel Vélez y nosotros vamos a conducir esta nueva sesión, ¿no? Sí, bienvenidos a Miguel, ¿qué todos. tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Aquí emocionados para poder entrevistar a este grande de lo que es del mundo de la realidad virtual, que es Íñigo Quiles. Entonces, yo creo que ya estamos listos para empezar con la entrevista, Sí, ¿no? sí. Perfecto, ¿no? Bienvenidos nuevamente. Esta es la, por decirlo así, segunda temporada del clan, donde ya nos hemos renovado, ya nos vemos un poquito más profesionales, con esta nueva pantallita, todo animado, todo bien bonito. Y la charla que vamos a tener hoy día, bueno, es diferente a las que hemos tenido antes, donde algún profesional ha mostrado el trabajo que ha hecho en Quill, en Medium o en algún otro programa. Esta vez vamos a hacer una entrevista. Tenemos el honor, el privilegio, el agrado de tener al creador de Oculus Quill, entre otras cosas, el maestro Íñigo Quiles. Y por eso nuestra entrevista se llama Quill a través del tiempo. Y con ustedes, aquí vamos a pasar a Íñigo. Y ahí lo tenemos a Íñigo. Hola Íñigo, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, hola, buenas noches. Bien, bienvenido Íñigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Como decía yo, es un honor tenerte aquí porque muchos de nosotros trabajamos con el Oculus Quill. Muchas personas del clan trabajan con el Oculus Quill, usan otras herramientas, pero dentro del clan hemos hablado mucho del Quill y hemos mostrado mucho de ese trabajo realizado en Quill. Entonces, por eso esta charla de Quill a través del tiempo es importante para saber cómo fue que empezó, en dónde está y hacia dónde va a ir o hacia dónde quisieras que vaya o cuál es el futuro de Quill, ¿no? Bienvenido una vez más, Íñigo. Y bueno, queremos empezar esto con una introducción, ¿no? Yo por lo general a los otros invitados he dicho un pequeño resumen de ellos, pero esta vez quisiéramos que tú te presentes, que nos hagas un pequeño resumen de quién eres, qué haces, a qué te dedicas, además de haber creado esta increíble herramienta. Exacto. Vale. Mi nombre es Íñigo, como habéis dicho. Soy del País Vasco, que es una zona norte de España, en la que de hecho hablamos un lenguaje diferente que español. Soy bilingüe. Y crecí allí siempre rodeado de ordenadores. Mi abuelo me compró uno cuando tenía 13 o 14 años, un computer, y empecé a programar en BASIC, un lenguaje de programación antiguo que ya ni existe, creo. Y todo lo que hice de programación siempre fue enfocado en gráficos. Nunca fue hacer videojuegos o herramientas de contabilidad o lo que fuera. Siempre fue hacer gráficos, hacer imágenes ah, bonitas a partir de matemáticas. Esa era siempre mi actividad y mi sueño de en el futuro hacer cuando fuera mayor. Lo que pasa es que cuando era niño no sabía que se podía uno dedicar a eso. Sabía que me gustaban las matemáticas y sabía que me gustaba programar y hacer imágenes, pero no sabía que podía dedicarme a eso como adulto. Y me llevó bastante tiempo darme cuenta de que en algunos estudios de animación que todo el mundo conoce, como Pixar, por ejemplo, hay gente dedicada a generar parte de las imágenes de la película mediante código y matemáticas. Están los artistas, están los ingenieros, pero luego hay un rol intermedio de artistas técnicos que saben programar y hacer scripting, pero también están encargados de hacer imágenes. Entonces, bueno, me llevó mucho tiempo descubrir aquello, pero mi carrera fue básicamente el mundo de la programación, matemáticas, siempre muy técnico. Y tuve un trabajo de ingeniero. Estudié ingeniería de telecomunicaciones, que Ujú. es electrónica y procesado de señal. Y básicamente fui entrenado para construir y diseñar antenas y satélites y cosas de este tipo. Pero nunca me atrajo demasiado la parte puramente tecnológica. Yo siempre estaba intentando hacer imágenes bonitas. Ok. Empecé con fractales, que es una rama de las matemáticas muy visual, y poco a poco me fui adentrando en la animación por mi cuenta, aprendiendo por mí mismo, hasta que acabé en Pixar, donde realmente aprendí de los artistas. Y ¿Y después de todo estar en eso Pixar estudiaste en 5 años... España? ¿Cómo? ¿Todo eso estudiaste en España? No, bueno, mi carrera de ingeniería sí, fue en España, allí en la
la universidad local de donde vivía yo. Y después de hecho, trabajé en realidad virtual después de... Mi primer trabajo fue en realidad virtual en el 2003, cuando la realidad virtual era novedosa y estaba todo el mundo muy excitado, pero era una realidad virtual no orientada a, al consumer o al consumidor individual, sino a empresas. Eran empresas grandes como BMW o empresas petrolíferas de Noruega que compraban ordenadores de Silicon Graphics con equipo muy caro, y yo me encargaba de hacer el software para que pudiesen ver modelos tridimensionales en VR. Y eso ya fue en Bélgica, ya fuera de España, y después aterricé en Estados Unidos para el trabajo de Pixar. Eso fue en el 2010. Yo tenía 30 años entonces, y básicamente mi formación académica y mi primer trabajo habían sido puramente de ingeniería, y todo el tema de animación o hacer iluminación, shading, todo este tipo de cosas las aprendí por mi propia cuenta en mi tiempo libre. Ah, pero fueron, pero me consiguieron un trabajo, digamos. Eso que había aprendido me consiguió entrar en Pixar, y una vez que estuve allí dentro aprendí mucho de los artistas y estuve 5 años. Y Ok. allí me encargué de construir sets, environments, como se dice en castellano, en español, entornos, supongo, Entornos, sí. mundos, Ujú. Sí. de forma procedural. Básicamente, para los artistas técnicos que puedan conocer Houdini, tal vez, es algo parecido a eso, pero sin Houdini, sin herramientas, sin software. Básicamente, me sentaba al lado del director de fotografía y del production designer, que se cargaba básicamente del look de las películas. Me sentaba con él, me enseñaban bocetos y dibujos, y luego yo iba al computer y programaba a través de matemáticas los mundos, básicamente árboles, rocas, arbustos. Porque en esa época los ordenadores que utilizaba Pixar para renderizar no eran muy potentes, tenían 4 gigabytes de memoria, y 2 gigabytes eran para los personajes, y solamente Que es- quedaban 2 Ujú. para los fondos. Y, y 2 gigabytes no era suficiente para cargar todos los modelos, texturas. Entonces, a través de las matemáticas conseguimos no necesitar modelos y texturas, sino dejar que el ordenador ejecutase las matemáticas en el momento del render y generase el contenido de forma instantánea, lo pintaba en la pantalla, lo rasterizaba y luego se borraba de la memoria. Bueno, total, que estuve allí 5 años haciendo una mezcla de trabajo técnico y artístico, porque al no tener herramientas como Houdini, era yo el que implementaba tanto los algoritmos como el look y el shading y el modeling y la animación de los árboles para el viento, de todas las rocas, el dressing, de dónde estaban los diferentes tipos de plantas dentro del mundo. Y entonces, sí, aprendí y disfruté mucho el mundo de la animación. Y luego en el 2015, después de 5 años en Pixar, fue cuando eh, me pasé a Oculus, que llevaba medio año o un año funcionando, y me enseñaron, recuerdo que me enseñaron el DK1, que era el primer headset que sacaron, que no tenía posicionamiento, era simplemente rotación, tenía 3 degrees of freedom, ¿no? Y, y cuando me lo enseñaron me decepcionó mucho, porque mucha de la gente que veía VR por primera vez en el 2014, 2015, era la primera vez que veían VR, y se metían allí dentro y alucinaban, ¿no? Estaban muy, les Claro. impactaba mucho. Pero yo había hecho realidad virtual en el 2003 con Silicon Graphics, que básicamente, era un VR que no tenía headset, sino que eran gafas pasivas de estéreo, y luego había proyecciones. Básicamente el usuario tenía que meterse dentro de una habitación que tenía 6 proyectores, uno para cada lado de Ujú. la habitación. Era un cubo, proyección abajo, arriba, izquierda, derecha, delante y detrás. Pero básicamente eso significaba que el field of view, el campo de visión, era completo, era 360, mientras que ahora en la realidad virtual moderna para consumidores está muy centrada en el centro. Tienes como 100 grados o 110 grados de visibilidad. Parece que llevas unas gafas de bucear. Pero en aquella época lo que hacíamos era muy caro, pero era muy bueno. Y también
la densidad de píxeles era gigante, no veíamos los píxeles en aquella época. Entonces cuando Oculus me enseñó su primer prototipo de gafas, era una visión muy enfocada en el centro, se veían los píxeles y, y no tenía posicionamiento. Y les dije, esto es muy malo, ¿no? Esto es muy mal. Basura, le dije. Y se quedaron un poco decepcionados de que normalmente la respuesta de todo el mundo era, wow, esto es increíble, Wow. es el futuro. Y yo, esto es una caca. Pero bueno, entendí evidentemente que iba mejor la cosa y me metí y empecé a trabajar con ellos. Y fundamos varios amigos que veníamos de Pixar y otros que también venían de LucasArts, que está también aquí en San Francisco, donde vivo. Hicieron. Bueno, yo estuve en el segundo round de gente que se incorporó al equipo, pero en el primer. El núcleo del equipo inicial, que eran como 3 personas, hicieron un pitch a Oculus diciéndoles: queremos que nos incorporéis a Oculus y queremos investigar si se puede. El lenguaje cinematográfico que conocemos, si se puede trasladar a realidad virtual. Una pregunta, ¿ellos ya tenían algún tipo de contacto previo con realidad virtual o tú les metiste en este mundo, digámoslo así? No les metí yo, de hecho no tenían experiencia previa como yo, pero la realidad virtual estaba muy palpable, había muchas demos, la gente de Oculus vino a Pixar a darnos una demo, cuando fuimos al SIGGRAPH tenían un booth y nos enseñaron realidad virtual, y todo el mundo que está dentro del mundo de la tecnología aquí en el Silicon Valley eh, reciben demos y se enteran muy rápidamente de las nuevas tecnologías. Entonces todo el mundo era estaba familiarizado, pero nadie tenía experiencia profesional ni experiencia. Tampoco teníamos intuiciones de qué es posible y qué no es posible con esta tecnología. La conocíamos, habíamos visto demos, pero no sabíamos hasta dónde se podía forzar la Llegar o tecnología explorar. a nivel artístico, digamos. Y el objetivo del equipo que se formó, el Oculus Story Studio, fue precisamente hacer esa investigación y ver si todo lo que conocíamos de cinematografía y de historia de Pixar y todo lo que la gente que venía de LucasArts sabía de interactividad y de real-time rendering, si se podían poner juntos y utilizarlos en realidad virtual para contar una historia. Y hicimos 3 o 4 films, eran cortos de animación. El segundo, que fue el primero en el que yo participé, fue Henry, que es... Sí lo recuerdo, sí. Hacia aquí. Es el de este. Que básicamente ese experimento fue simplemente traducir lo que sabíamos de Pixar, traducirlo a realidad virtual y a real-time rendering. No hubo mucha experimentación a nivel de cómo hacer un establishing shot o cómo hacer un corte de cámara o cómo hacer un enfoque corto sin que estés muy cerca del personaje y invada su espacio personal. Había muchas cosas que teníamos que investigar que no hicimos en ese film, que simplemente fue intentar renderizar algo en real time y que se viese bonito a nivel visual. Y ahí mi rol fue de Visual Effects Supervisor, fue el supervisor de efectos visuales y me encargué de hacer los shaders y la tecnología para el film. Y el segundo film fue Dear Angelica, que ahí sí que fue el primer experimento real que hicimos en hacer algo que fuese especialmente diseñado y construido para el medio de la realidad virtual. Evidentemente, cuando lo miramos hoy en día, con todos los films que se han hecho ya y toda la experiencia que hay 6 años después, o 5 años después, Dear Angelica parece muy básico, pero en aquel momento teníamos la sensación de que estábamos investigando en nuevo territorio, básicamente, a nivel artístico. Y la premisa de este film, de Dear Angelica, era hacer algo que nunca se había hecho antes, que es estar dentro de el dibujo o de una pieza de arte de un artista. Básicamente estar dentro de su imaginación. Entonces el objetivo era a nivel visual que la ilustradora Wesley dibujase todo el film y nosotros simplemente íbamos a estar dentro de los dibujos, dentro de los diseños, disfrutándolos. Pero en aquella época no había herramientas para dibujar en realidad virtual. Todo lo que teníamos era Maya y de hecho hicimos varios experimentos en Maya superponiendo diferentes dibujos bidimensionales
a diferentes profundidades y en diferentes orientaciones y con algunos shaders para hacerles un poco de parallax y algunos efectos para simular la profundidad y simular una tercera dimensión. Pero una vez que te ponías las gafas de realidad virtual, el Oculus Rift en aquella época era el prototipo del Rift, que todavía no estaba en el mercado. En cuanto te lo ponías en realidad virtual, todos los trucos que utilizamos para intentar dar profundidad y volumen a esos dibujos se veían que eran trucos, que no eran dibujos realmente tridimensionales. Entonces, después de fallar, bueno, pero fallamos, pero aún así era mi opinión que estábamos fallando. El productor del film todavía quería seguir por esa ruta de desarrollo. Y le mandé un mail muy enfadado. Les dije, esto no se ve bien. Esto no es el objetivo de lo que estamos intentando hacer en este estudio. Queremos innovar y descubrir nuevas formas de arte, y etcétera. Entonces les pedí 2 semanas. Les pedí que me dieran 2 semanas para desarrollar un prototipo de algo que permitiese al artista dibujar en 3D. Y es ahí donde nació Quill. Básicamente mi mujer en esa época estaba viajando. No teníamos una nena todavía, así que podíamos viajar y tal. Y se fue a Corea, que es de donde es ella. Se marchó 2 semanas y esas 2 semanas me enchufé al ordenador, me metí en la Matrix, me puse los cables directamente, no comí yo creo. Y en una maratón de 2 semanas Sin parar. hice algo que sorprendentemente se parece mucho a lo que es Quill hoy en día. Teníamos layers, teníamos una paleta de colores, teníamos varias brochas. Básicamente los fundamentos de Quill se construyeron en esas 2 semanas. Y, Wow, wow, wow. y el artista Wesley lo probó, Goro Fujita también lo probó, que estaba con nosotros en el equipo, y los dos se enamoraron de lo que estaban consiguiendo. Especialmente Wesley, porque Goro es un artista... Goro es como ¿cómo se dice? Un hombre orquesta, Claro. orquestra, Orquesta, que domina muchos ámbitos. muchas áreas. Ujú. Es buen artista, puede animar, es muy bueno con iluminación, pero también puede coger Maya, puede manejar Houdini, puede hacer diferentes cosas, un renderer. Pero Wesley era una artista tradicional. Ella utilizaba brocha, pincel y a veces un poco de Photoshop para corregir colores o para hacer pequeños retoques a sus dibujos manuales. Entonces, con Quill fue la primera vez en la que ella construyó no solamente dibujos, sino contenido en 3D. No era una artista técnica, nunca había utilizado Maya, no sabía lo que es un polígono, una spline, no sabía nada. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es Dear Angelica. Ese es el corto del que está hablando Íñigo. Y vemos cómo han usado esas primeras herramientas también, ¿no? De que como que los strokes se van dibujando. Eso creo que eso ya no hay ahora, ¿no? Sí Es hay. una feature secreta, está todavía ahí. Pero no he Ah, hecho diálogos, ni botones, ni UI para ok. habilitarlo, pero sigue ahí la... Pero creo que al inicio sí estaba ahí como... Sí, ¿O sí, no? porque Sí, era no. un efecto que hacía falta para esta pieza, Sí lo para este film. recuerdo. Ujú. Es súper chévere el Dear Angelica. Eh, Sí, bueno, ok. efectivamente no hay meshes, no hay modelos 3D, es todo brochas. Y de hecho, en esta época, de hecho, no simplificamos los dibujos. Estos son los brochazos que Wesley dibujó directamente, sin procesamiento de ningún tipo, directamente a la pantalla. Entonces, básicamente estamos viendo su arte directamente. Normalmente cuando un artista, al menos en un film, cuando un artista dibuja algo, lo que vemos al final en la pantalla es un producto de ese dibujo original y un equipo de 50 personas que le han añadido color, que lo han animado, que lo han iluminado. Y es un trabajo colectivo. Y al final, la visión del artista original sí que se refleja en la imagen final, pero no es directamente su trabajo. Pero aquí, en Dear Angelica y en las piezas de Quill en general, estamos viendo directamente y disfrutando directamente la mano del artista. Claro, sí recuerdo. El objetivo siempre ha sido ese, pero considero que el éxito ha sido moderado, intermedio. Sí es verdad que muchas de las veces lo que vemos en realidad virtual es el dibujo del artista. No está procesado, no hace falta no hay que poner luces, no hay que poner efectos.
no hay que animar con splines, no hay mucha tecnología entre el artista y el producto final. Pero sí es verdad que aún así Quill es un poco más técnico de lo que yo quisiera. A mí me gustaría que hubiese menos diálogos, menos botones y hubiese sido más Ok. el artista con sus manos, igual que toca un instrumento musical, que pueda tocar Quill y crear de una forma mucho más intuitiva. Pero bueno, es un objetivo Perfecto. para el futuro de reducir las partes técnicas de Quill y hacerlo preciso y que el artista tenga control absoluto, pero que no requiera muchos conocimientos técnicos. Y hoy en día, Ok. desafortunadamente, especialmente cuando vas a publicar una pieza de Quill para el Oculus Quest, tienes que saber cosas como polígonos, draw calls y cosas que Claro. es una pena y me gustaría... el éxito sería que el artista no tuviese que preocuparse de esas cosas, y es el objetivo, pero no estamos allí Entendido. todavía. Sí. Ok, súper bien. O sea, ya entramos a Quill, pero antes de eso yo quería tocar un par de temitas más de antes de Quill. Y uno es que dentro de tu biografía, una de las cosas que habías mencionado es que ganaste un premio estando en Pixar, el premio VES de Visual Effects Society, ¿no? Sí. Y creo que algunos no lo conocemos o no sabemos de qué se tratan estos premios, pero yo vi por ahí que este año, por ejemplo, ganó Soul, ganó en algunas categorías creo, pero vi que el premio principal se lo llevó Cielo de Medianoche. Entonces, ¿cuál es ese premio principal? ¿Cuál es el premio que tú obtuviste cuando participaste? Y eso, básicamente, ¿qué son estos premios y por qué te lo llevaste también? Sí, los VES, que le llaman aquí, yo tampoco conocía hasta que me metí en el mundo de la animación en América, en Estados Unidos. Pero básicamente por lo que entiendo, es el premio más importante que dan a gente que se dedica a hacer los efectos visuales y la animación de los films. Los Oscars no tienen ese aspecto, o por lo menos no cubre suficiente. Creo que hay un Oscar de efectos especiales, Una pero no hay categoría, sí. suficientes categorías como para que los animadores, los iluminadores, la gente de efectos, la gente de animación, la gente de... bueno, las diferentes categorías que nosotros conocemos, los diferentes tipos de trabajo que se hace dentro del mundo de la animación, no tienen premios individuales dentro de los Oscars. Entonces, me parece que los VES cubren esa necesidad de que toda la gente que se ha metido, que ha trabajado, tengan una opción de ser reconocido su trabajo. Y en mi caso, el premio que me llevé yo fue el de, si recuerdo bien, el premio al mejor environment, el mejor entorno, mundo digital, no sé cómo se llamaría en español, por mi trabajo en Brave, que fue la película del Pixar del 2011 o 12. Es de Mérida, la niña adolescente escocesa, que Sí. la película no es una de las mejores de Pixar, pero a mí me gustó bastante. Y no sé cómo la tradujeron en los diferentes países latinoamericanos. En España creo que lo tradujeron por Valiente, Brave, me parece. No sé si... Creo que acá también Valiente, o igual se le dice Brave. No, No le, no Indomable, le, creo que era. no recuerdo, no recuerdo, pero Valiente creo que sí escuché por ahí. Pero sí Sí, sabemos cuál es. ok, sí, básicamente Ok. transcurre en Escocia, en un mundo, y mucha de la parte de la película, como la mitad, 50% de los shots ocurren en el bosque, que es un bosque frondoso, mágico, misterioso. Y como decía antes, no existía tecnología en el 2010, especialmente con máquinas de 4 gigabytes, para renderizar tanto detalle visual. Y por mi trabajo en conseguir ese nivel de riqueza visual, es por lo que me dieron el premio. Bueno, fue un premio compartido entre mí y otros tres. Ah, Am, ya te iba a pedir que lo muestres por ahí si lo tenías. O lo tiene alguien más. sí, no, está por ahí en mi salón, está por ahí. Ah, bueno, No, bueno. Está bien, está bien. sí. Bueno, otra cosita que te quería preguntar es esa página que tú mencionaste también en tu resumen, una que se llama Shader Toy. Esa página yo me metí luego de estar viendo uno de tus videos en YouTube, que ya vamos a hablar también de ese canal. Pero
para qué es exactamente esa página, porque también yo entré y no, no sabía qué hacer ahí, para qué me sirve esto, porque vi también por un lado puro código y en el otro lado imágenes, entonces Sí. nos puedes Shader explicar un poco Toy eso. es una página web, es una comunidad de, de nerds. ¿Cómo se dice nerd en Ok, castellano, en español? nerd igual, Nerd nerd. para super nerds que se dedican a lo que me dedico yo, que es a crear imágenes no con pincel o con acuarela, ni siquiera con Maya y Photoshop, sino con código directamente, con Ah, ya, programando ok. código, básicamente hablando directamente al ordenador, a la máquina, y introduciendo las fórmulas que luego generan las imágenes. Y este es un vídeo el que estás mostrando, es un vídeo en el que lo tengo en YouTube, en el que explico, para la gente que conoce matemáticas, es un vídeo que está dirigido a gente que ha estudiado matemáticas o ingenieros. Y es un vídeo que está pensado para un poco abrirles la mente y exponerles al hecho de que con las matemáticas que ellos saben, que normalmente se utilizan para ingeniería, para contabilidad, que también para que sepan que esas matemáticas que estudian ellos tienen también una aplicación artística en el mundo del cine y de los videojuegos. Y entonces, este es un caso extremo. Normalmente, aunque sepas matemáticas y trabajes en un estudio de animación, no vas a construir un personaje completamente con matemáticas, pero en este caso estoy llevando la idea de utilizar matemáticas para generar arte al extremo. De la misma manera que los diseñadores de moda cuando ponen diseños en la pasarela, son diseños que nadie se va a poner en la realidad, son demasiado estrambóticos y demasiado extraños, pero demuestra su creatividad. Y este vídeo es un poco eso. Intento hacer el push al máximo de las mates y construir un personaje, es una chica, es mi primer personaje, así que vosotros que sois artistas, pues le veréis todos los defectos, pero para la gente que no sabe de arte y que solamente sabe de ingeniería, de matemáticas, el conseguir algo que parece un personaje de un film de animación solamente con fórmulas, que las estáis viendo allí, pues les sorprende y ese es mi objetivo. Entonces, Shader Toy, la página web de la que hablabas, es una página web que construí y se ha construido una comunidad de gente que se dedica a esto, a construir imágenes con mayor o menor éxito a través de matemáticas y de código. Y tenemos muchos usuarios. La construí esta página web con un compañero mío, Paul Jeremías, también español, y tenemos, creo que eran 100.000 usuarios o 150.000, o no recuerdo ahora, pero bastante, hay mucho más interés de lo que originalmente pensábamos. Y, y ha captivado la atención de todo el mundo, de esa gente intermedia entre arte y tecnología, que siempre han estado por ahí flotando en estudios de animación, de videojuegos, en medicina, en universidades. Y Claro. Sí me di cuenta porque me metí ahí y a la izquierda tenías como los comentarios y casi que todos te decían genio, increíble, no sé, mucha gente emocionada con sí, eso de ahí. Y bueno, para entrar a eso yo me metí primero a tu canal, que justamente Íñigo tiene un canal que se llama Íñigo Quiles Painting with Maths, pintando con matemáticas. sí. Y eso me pareció interesante porque por lo general, bueno, es mi percepción, creo que algunos de los que son artistas o somos artistas, más nos inclinamos o más tenemos el uso de la parte del hemisferio derecho de nuestro cerebro, ¿no? De la parte creativa. Y se dice que las otras personas que son más lógicas usan la parte izquierda del cerebro. Pero viendo lo que estabas haciendo, que me parece increíble y que lo voy a poner otra vez por ahí para que lo vean, viendo todas esas fórmulas, yo decía cómo lo está haciendo y dije, Íñigo está usando esos dos hemisferios a la perfección, como en el meme ese de Morgan Freeman, donde dice, ¿qué pasaría si usamos tanto por ciento de nuestro cerebro? Si yo me lo imaginaba a Íñigo ahí pensando y escribiendo código y haciendo todas estas cosas. Entonces, ¿tú crees que... Puedes hacer Ajá. scroll del vídeo a la parte final, a los últimos 2 o 3 minutos, para que se pueda ver el resultado final. Sí, el resultado final, más o menos por aquí. Y justamente al final del video, como aquí no está con audio, pero al final, cuando ya terminas todo, tú dices algo así como, y esto simplemente lo estoy haciendo con fórmulas matemáticas básicas de colegio, creo que dices, como que es sencillo. Y yo decía, Ujú. ¿cómo así? No sé. Bueno, a mí no me fue tan bien en el colegio, creo, en las matemáticas, pero
No sé, yo Sí. siento que es como la Matrix y estás ahí y solo ves código. No sé, pero se ve increíble. Hmm. A ver, el hemisferio que, que de forma natural me funciona a mí es el técnico. ¿Cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? El analítico. El El izquierdo de la izquierdo. parte lógica. Ese Ujú. es mi. Ese es mi hemisferio, básicamente. Y el derecho lo tengo entrenado. Es esa fuerza bruta, no es de forma innata. Fue a través de Pixar y luego de práctica. Básicamente como ir al gimnasio. Estos tipos de imágenes que hago con matemáticas, si no las hago todos los días, al menos 2 veces a la semana, ah, estoy tecleando fórmulas nuevas o intentando hacer dibujos nuevos. Y a base de práctica, el hemisferio derecho ha ido acostumbrándose, no realmente a funcionar bien, pero a acostumbrarse a hacer cosas. Y yo creo que es todo. Pero tampoco creo mucho en el tema de capacidades innatas. No, no capacidades, pero inclinaciones innatas. Hay mucha gente que dice, yo es que soy de letras o yo soy de números. Claro. Y me da la sensación que puede que haya algo, pero creo que tiene que ver mucho con qué tipo de profesor tuviste, qué tipo de escuela tuviste, qué tipo de padres, qué tipo de. Bueno, por el entorno, básicamente. Yo creo que somos muy moldeables. Y el hecho de que yo solamente aprendí matemáticas y luego pude hacer dibujos pasables, no de artista, pero pasables, demuestra que es todo que se puede aprender y que se puede entrenar. Y la gente que decide irse, por el contrario, a la parte artística o literatura, y está esquivando o evitando las matemáticas y se piensan que son difíciles, es simplemente porque no tuvieron el profesor adecuado o no han jugado suficiente con las mates. Pero bueno, esta es una teoría, Ok, es difícil de demostrar. No se puede claro, demostrar fácilmente esta teoría mía, pero. claro. Y aquí quiero hacer esa conexión con Quill porque dentro del video, o sea, yo no entendía mucho o casi nada, pero dentro del video yo te escuchaba repetir la palabra smooth step. Y smooth step es una palabra creo importante ahora porque ahora que recobraste, por así decirlo, Oculus, perdón, el Quill, se añadió esa palabrita, by Smooth Step. Entonces, ¿qué significa Smooth Step dentro de este código? ¿Qué significa para ti? ¿Y por qué ahora Quill es Quill by Smooth Step? Mm. Bueno, Quill by Smooth Step es porque una vez que hicimos el spin out o la transferencia de Quill de Facebook y Oculus a mí, por simplemente por temas legales, hacía falta que fuera transferido a una entidad legal que no fuera yo. Tenía que ser una empresa. Entonces tenía que construir una empresa. Y el nombre de la empresa fue Smooth Step, debido a, como dices tú, que en mis dibujos artísticos matemáticos, una de las fórmulas matemáticas que más utilizo se llama Smooth Step. Todos conocéis al menos el nombre de el seno, el coseno, el logaritmo. Son nombres de funciones matemáticas. Hay otra función que se llama Smooth Step, que, Ah, ok. que en el mundo artístico, de hecho, se conoce como. Seguramente la conoceréis, la habéis utilizado mucho. Creo que en algunos software le llaman easy in, easy out. Es cuando Ah, ok. interpolas entre dos cantidades, empezando con una tangente horizontal y baja, hace una curva de una forma de una S y se vuelve a conectar con una tangente horizontal. Claro, y en Esta curva animación, y claro, es. y en animación generas el principio de animación de slow in y slow out. Exacto. Ok, claro, Y tiene mucho que ver. sí, esa función la utilizo continuamente para todo, no solamente para animar, que es el caso que conocéis vosotros seguramente, pero también para deformar objetos, para moldear, para esculpir, para colorear, para todo. Y como lo utilizaba tanto, y luego también eh, tenía varias ideas para el nombre de la empresa y también tenía que ver mucho, mi decisión final tuvo que ver mucho con qué dominios de Internet estaban todavía sin comprar por nadie. Y SmoothStep.us estaba todavía sin comprar por nadie y dije, ya está. Y luego, por la forma esta de la S de Smooth Step, coincide que Smooth Step, la palabra empieza con una S y hace un logo bonito, me pareció. Claro, sí, Ujú. claro, perfecto. Miguel, no sé si quieres continuar con algo más. Si es que ahora que ya pertenece
Quill o sea, ya regresó básicamente a tus manos, a Smooth Step, ¿tú consideras que vas a innovar más el software? ¿De qué manera lo vas a mejorar? ¿Qué futuro va a tener el software ya que está en tus manos en este momento? Pues la verdad es que ideas no me faltan, evidentemente, para añadir nuevas características al software, para mejorarlo, para hacerlo más artístico, como decía antes, y tal vez menos técnico. Am, pero también creo que... A ver, tengo aquí varios pensamientos, varias ramas de pensamientos y de decisiones, pero la bifurcación más grande que tengo delante mío ahora mismo, yo creo, es de tener que decidir A o B, es enfocarme en la herramienta en sí y mejorarla, o enfocarme en la distribución del contenido y en asegurarme que los artistas que generan films y películas en Quill tengan una opción de distribuir el contenido, de que sea consumido para la gente, porque si todo este arte tan bonito que estamos creando nadie lo ve, no hay sentido, nada tiene sentido. Todo esto está hecho para que cuanta más gente posible disfrute de animación y de dibujos y arte en realidad virtual, mejor. Entonces, ahora mismo considero que la herramienta, evidentemente, le faltan muchas características para ser buena, pero creo que es lo suficientemente buena para generar más contenido de lo que estamos generando y para que más gente pueda ver este contenido de lo que lo está viendo ahora mismo. Y evidentemente mucha parte de esa ecuación no depende de mí. No hay suficientes headsets y gafas de realidad virtual como para que suficientemente gente lo vea. Entonces eso no depende de mí, depende de Apple, depende de Facebook, de Oculus. Pero incluso dentro de la gente que ya tiene headsets, creo que más gente podría disfrutar de esta forma de arte. Mucho tiene que ver también con la herramienta, evidentemente, pero sobre todo con cuánta gente está generando contenido y cómo se puede distribuir. Ahora mismo solamente se puede ver contenido a través del Oculus TV. Tal vez habría que generar un portal diferente. No sé, estoy pensando varias cosas y creo que el tema de la distribución se puede trabajar más todavía. O Pero sea, bueno, más o evidentemente la menos, herramienta en sí también tiene que mejorar. exacto. Ya ahí también hay otra bifurcación y es la de ¿para quién es esta herramienta? Hay para la gente que está generando películas en realidad virtual, como Dear Angelica, hay Rebels de Federico o The Remedy de Daniel. Hay muchas, bueno, y todo el tema, todas las películas de Soul Island, de Sire Studios, perdona. Está este tipo de artistas que generan contenido con el objetivo de que sea consumido en realidad virtual. Pero hay otro uso de Quill que es el de utilizar la realidad virtual para acelerar el proceso o la producción de películas tradicionales, 3D o 2D, pero tradicionales, CG. Porque evidentemente cuando un artista está dentro de la realidad virtual es mucho más fácil generar contenido 3D directamente, haciendo sketches, pintando, haciendo bocetos, que utilizando Maya, poniéndole texturas, poniéndole cámaras y luego invitando al director a que vea una versión 2D del contenido 3D. Entonces Quill tiene un espacio o tiene tiene un rol, tiene un objetivo que cumplir también dentro del mundo de la producción tradicional. Y el objetivo de que Quill se meta dentro de la animación tradicional y no solamente dentro de la realidad virtual es, mi objetivo secreto es que estos estudios que no hacen VR todavía empiecen a hacer VR dentro de 10 años, por ejemplo, cuando ya haya suficientes gafas y mucha gente pueda consumir este contenido. Entonces, si consigo introducir Quill ahora en estos estudios de animación con la excusa de que les va a acelerar y hacer el proceso de preproducción más barato, entonces, una vez que me he metido dentro de los estudios, va a ser mucho más fácil que dentro de 5 o 10 años pues hagan un corto de animación en VR, porque ya los artistas internos estarán acostumbrados, etcétera. Entonces, esa es la otra bifurcación. La primera es contenido versus tool, la herramienta o la distribución del contenido y que los artistas puedan generar dinero para que el ecosistema de la animación VR sea autosuficiente.
Y la otra bifurcación, si me enfoco en la herramienta, es estudios de animación no VR versus gente que hace VR. Y voy a tener que hacer los dos también. Entonces tengo ahí que dividir mis esfuerzos y mis resources y mis recursos. La herramienta en sí, que es lo que supongo que la gente quiere escuchar, tengo que hacer un port a Vive, tengo que hacer que el Quill funcione también no solamente con el Oculus Rift, sino también con el Index de HTC y algunas otras gafas. Hay un revamp, un refresco, digamos, de la interfaz gráfica que lo que os comentaba antes de que Quill hoy en día es muy parecido a aquel Quill que hice en 2 semanas hace 5 años, se refleja muy bien en el hecho de que la interfaz gráfica, estos menús grises horribles de Windows 95, son así porque son los que programé rápidamente en aquellas 2 semanas hace 5 años y ahí se han quedado, básicamente. Y hay un rediseño nuevo con bordes redondeados y un poquito más visualmente más agradecido que lo que tengo yo ahora mismo. Herramientas de animación, importar vídeo para poder tener secuencias de animación de referencia en vez de tener que importar solamente imágenes. Hay toda una lista gigante de nuevas características. Pero, como decía, tengo que balancearlo un poco porque no sirve de nada que los 1000 artistas o los 2000 artistas que están utilizando Quill a diario estén muy felices y nadie puede ver su arte. Correcto. Y ahí voy a tener que trabajar. Espero que las próximas semanas tenga una serie de conversaciones con los diferentes artistas, tanto en estudios como individuales, para entender cuáles son sus motivaciones. No solamente qué necesitan para Quill, sino más digamos, en visión más global, qué es lo que ellos esperan de la realidad virtual, quieren dedicarse a nivel profesional, cuentan con que de aquí a 5 años vayan a trabajar haciendo animación en realidad virtual o no, porque si no, si simplemente lo quieren hacer como juego, como diversión o como para ayudarles en un trabajo que están haciendo, pues ahí evidentemente sí me tendría que enfocar en características del software. Pero si lo que quieren es dedicarse o sueñan con que la realidad virtual sea algo de lo que pueden trabajar y van a invertir en ello y están consiguiendo dinero para montar un estudio, pues entonces tengo que enfocarme un poquito más en la parte de distribución. No sé, estoy midiendo un poco para dónde moverme. Pero, en cualquier caso, la transferencia de Facebook a mí lo veo como algo positivo. Porque, digamos que en Facebook entendían lo que estábamos intentando hacer y eran muy, ¿cómo se dice en español? Escépticos. Supportive, ¿cómo se diría en español? Digamos que estaban siempre para ayudarnos y cualquier cosa que necesitábamos nos ayudaban. Me permitieron crecer el equipo. Empezamos siendo yo solo primero, luego se unió Sebastián, Sebastián Chevrel, un chico francés, y trabajamos juntos durante 2 o 3 años. Luego se unió más gente. Bueno, Goro estaba siempre con nosotros, evidentemente. Luego Angela Luo de China. Y al final conseguimos hacer un equipo, de hecho, muy internacional, muy bonito. Y éramos 9. Y eso fue todo gracias a Facebook. Y el soporte de animación Quill, Quill 2.0 fue gracias a Facebook. Entonces siempre fueron muy... Sí, siempre estaban escuchándonos y muy contentos, muy felices de ayudarnos. Pero ahora que la herramienta está un poco ya más madura y ya hemos conseguido demostrar que se pueden hacer films de calidad con el trabajo de Sairo Studios y el trabajo de Federico y muchos más trabajos que hay ahí, ya hemos demostrado que se puede hacer contenido profesional. Ahora es momento ya de sacarlo de Facebook y poder movernos más rápido. Porque cuando estás dentro de una empresa grande como Facebook, tienes muchos recursos monetarios, tienes recursos de marketing, pero toda la maquinaria de cualquier proyecto va despacio. Siempre hay que convencer a gente, hay que explicar lo que se está intentando hacer, hay que demostrar resultados, hay mucha burocracia. Y creo que ahora me voy a poder mover bastante más rápido. Perfecto. Oye, y hablando de eso, de que ahora es tuyo y ya no es de Facebook, ¿qué tan complejo fue? Veo que hay una buena relación y
parece que existe aún una excelente relación, pero entonces no fue como que Oculus te dijo, no, la herramienta sí la creaste tú, pero estuvo dentro de nuestra empresa y es nosotros o algo así. O sea, qué tan complejo fue que simplemente ya me llevo mi producto porque lo creé yo y es No puedo mío hablar o muchos algo así. detalles por temas legales, pero fue un proceso no demasiado largo, y fue muy, muy suave, muy... Dieron las facilidades para que se dé. Sí, sin accidentes de ningún tipo, todo de buena onda, buen rollo. Ah, ellos querían hacerlo, yo quería hacerlo, estábamos todos de Ah, perfecto. acuerdo y era simplemente una cuestión de trámite legal y luego a nivel técnico también tuvimos que asegurarnos que ciertas partes del código de Quill que habían sido desarrolladas en Facebook se quedasen en Facebook y otras no, por temas legales que nunca los abogados entienden y yo no. Pero bueno, fue todo muy, muy, muy suave y muy generoso de su parte también. Ok, oye, y una cosa más, habías mencionado que, bueno, te quieres reunir con los artistas para ver su opinión y todo eso, pero algo que fue muy importante en esta nueva etapa de Quill, ahora que es tuya, vimos todos que se creó este foro en la página de Quill que no existía antes. Y dentro de ese foro existe esto de sugerencias y todo eso. Yo vi que hay algunas sugerencias ya de todos estos artistas, ¿no? De Nicklas, de Daniel Peixe. Todas esas sugerencias, me imagino que ya las has revisado todas, o no sé, pero ¿tú crees que todo lo que los artistas están mencionando ahí es algo que se puede hacer, es viable hacerlo? ¿O crees que hay cosas que sí, o hay cosas que son bien locas, o qué? ¿Cómo lo ves Todo tú? tenía sentido y, y esta es información que llega directamente de los usuarios que están utilizándolo, están en el campo de batalla con Quill todos los días. Así que Ujú. es feedback, ¿cómo se dice? Bueno, es Sí, el feedback. información muy que tiene mucho valor para mí. El problema es que tengo que hacer un balance. Ahora mismo soy yo, simplemente, en Smooth Step. Y Claro, esa era otra cosa que te quería preguntar ujú, porque precisamente cuando recién se actualizó, y es debido a eso que te conocí, fue porque hubo ese pequeño bug en el quill que yo no podía, y recuerdo que escribí al Facebook, escribí al correo y escribí en el foro, y en todas me contestaban, pero yo sentía como que, no sé, era alguien, una persona, y no sabía, y cuando me contestaste en el Facebook, ahí vi que eras tú. Entonces, eso era otra cosa que te quería preguntar. Dices que eres solo tú, entonces, no tienes todavía un equipo que pueda trabajar contigo. ¿O no, estás voy a ir pensando en...? creciendo de forma orgánica. Después de las conversaciones con los artistas y los estudios en las próximas semanas, tendré una buena intuición de hacia dónde tiene que ir el producto y cuánto esfuerzo va a requerir y a qué velocidad tiene que ocurrir. Como decía antes, yo creo que la explosión del... Esa es mi opinión, que digamos, el mundo de la realidad virtual y el consumo de contenido en VR va a depender mucho o se va a acelerar mucho cuando Apple saque unas gafas de realidad virtual. Suelo hablar muchas veces de que la misma manera que los teléfonos móviles ya existían, los celulares ya existían, teníamos Blackberries que podías utilizar para conectarte a internet y mirar el mail. No fue hasta que salió el iPhone 1, fue entonces cuando digamos que se popularizó el tener un smartphone en tu mano y a partir de ahí se abrió toda una nueva industria de apps, de forma de consumir Internet. Hoy en día el 90% del consumo de Internet o del tráfico es a través de móviles, no es a través de desktops. Y me da la sensación de que si alguien puede generar un cambio seísmico, cataclísmico de ese tipo, va a ser Apple otra vez. Facebook está haciendo un trabajo increíble, yo creo, y una sensación. Y entonces, bueno, total, que una vez que tenga la información de los estudios y espero enterarme un poco de cómo va a ir la industria del VR en los próximos años, tendré una buena sensación de a qué velocidad y cuánto esfuerzo tengo que poner y cuánto puedo crecer. Otro tema importante es que ahora mismo Quill es gratis. Entonces, todo el trabajo que hago en Quill es básicamente
una especie de por amor al arte, digamos, literalmente en este caso, por amor al arte de la animación y del trabajo que están haciendo los artistas. Pero si estimo que hay que, digamos, acelerar, darle al pedal del gas y empezar a desarrollar Quill más rápidamente y necesito gente, va a llegar un momento en el que está la posibilidad de que tenga que pedir un tipo de suscripción o pagar por las licencias de Quill, tal vez a los estudios grandes, no a los freelancers y artistas individuales, o tal vez sí, ya no sé. Todo depende. Esa era la otra pregunta que también te queríamos hacer, porque Justamente. Inmediatamente se dio este cambio a Smoothstep, surgió esa duda. No recuerdo en cuántos grupos la vi, pero también ahora que pedimos que nos hicieran preguntas para ti, también surgió por ahí si Quill en algún momento va a costar, si va a costar, será por suscripción, y justamente pasó lo mismo con el Medium, porque el Medium luego fue de Adobe y luego la gente empezó a preguntar y no se sabía hasta que ahora sí ya se sabe que va a ser por suscripción. Exacto. Y bueno, tal vez mucha gente no lo tome bien, pero yo sí lo veo como que sí, o sea, debe de ser así porque es una herramienta que casi todos estamos usando para crear, o algunos ya generan dinero también con eso. Entonces creo que sí, claro, digamos que es necesario. Es necesario, creo que el camino lógico por el que debe de ir. Sí, el tema es que normalmente cuando las compañías tecnológicas dan algo gratis, no fue el caso de Quill, porque Quill pertenecía a Facebook, que Facebook consigue dinero de otras maneras, como todos sabemos. Claro. Pero por lo general, cuando algo es gratis es porque el creador de esa herramienta está ganando algo de los usuarios, información o lo que sea. Información personal o... En el caso de Quill no hay nada, ni siquiera tienes que loguearte, no tienes que meter un login para utilizar Quill, realmente es por amor al arte, está construido con el único objetivo de que dentro de 10 años mi hija pueda ver una película de Disney hecha en realidad virtual. Este es el secreto, o sea, todo esto que estamos hablando es para que mi niña pueda ver una película de Disney en realidad virtual. Esto es a donde va todo. Y cuando digo Disney es una metáfora de toda la industria de la animación, no es porque tenga algo con Disney especialmente. Pero entonces es por amor al arte, pero si quiero que ese sueño se haga realidad, voy a tener que subvencionar este trabajo de alguna manera. Si no, si Quill sigue gratis para siempre, mi única opción es dedicarle un día a la semana o algo así. No puedo dedicarle mucho más tiempo por las realidades por la realidad de la vida. Claro que pero a nivel de suscripción o no, está abierto. Yo creo que una forma bonita o elegante de llevar el negocio para adelante sería que los estudios de animación grandes, que son los que más dinero puedan hacer con producciones en las que Quill ha participado de alguna manera, sean los que aporten más y tengan una licencia más cara que los estudios pequeños que están empezando. No quiero que un estudio pequeño de 3 personas en Alemania o en Ecuador o donde sea no puedan contratar a otra persona porque tienen que pagar la licencia. No tendría sentido tampoco. Claro. Pero sí pueden contribuir con una parte pequeña y tal vez los estudiantes sea gratis. No lo sé, tengo que pensar. Luego está también temas geográficos. Había pensado también que, claro, que si una suscripción son $5, no es lo mismo $5 para alguien que vive en California que para alguien que vive, no sé, en Vietnam. Y entonces tal vez de forma geográfica también se puede ajustar el precio de la licencia. No lo sé. Ya veremos. Bueno, no hay que hacer promesas porque a lo mejor acabo con un modelo de suscripción tradicional y ya, no lo sé. Claro, y todo cambia. Un paréntesis súper rápido. Estamos a 2 minutitos de ya completar lo que sería la entrevista. Si es que tienen alguna pregunta, los que se encuentran conectados, sea en Discord o en Facebook, la pueden hacer con todo gusto para poder aprovechar el tiempo. Básicamente, ¿no? Ya, siento haber hablado tanto, que me enrollo mucho. No, para nada. Súper bien. Pero bueno, también depende de vosotros, ¿eh? Yo estoy aquí, la niña se ha ido a dormir, no tengo prisa. Una de las preguntas justamente que hacen en el Discord es si es que la herramienta, en este caso Quill, va a llegar a ser, digamos, más accesible en el Oculus Quest, por ejemplo. No necesariamente que tengamos que utilizar un ordenador,
sino que la herramienta pueda funcionar de una manera más optimizada en los nuevos óculos que están saliendo. Ujú. ¿Tú consideras Am, que se pueda optimizar la herramienta de alguna manera? depende. Depende. ah, Es. El tema es que la creación. Este es un problema de. Es muy asimétrico. En el sentido de que la creación de contenido necesita mucho más recursos que el consumo del contenido. Cuando estás trabajando en Quill tienes muchos más layers y esbozos y versiones de tu dibujo de los que al finalmente se van a ver, simplemente por el proceso creativo. Tienes más pruebas que luego al final no llegan al producto final y también están menos optimizadas. Cuando distribuimos el contenido en Quill está todo el contenido bien optimizado para la GPU, no se puede editar, mientras que el tema de que puedas editar y borrar cualquier brochazo en Quill tiene implicaciones técnicas que lo hacen más ineficiente que una brocha en el consumo final del dibujo cuando ya no se puede editar. Entonces, esa simetría hace que de forma natural tienda Quill a necesitar una máquina más potente que la máquina en la que se va a consumir. Dicho eso, bueno, también está el hecho de que normalmente los estudios están equipados con computers, anyways. ¿Sabes? Los estudios de animación, normalmente el programador, el artista tiene un station, tiene un ordenador, una computadora más potente que un teléfono móvil, que es lo que lleva el Quest. Entonces, cuento con que muchos de los artistas ya tienen una máquina potente. Aún así, entiendo que evidentemente no siempre estás con la máquina, no siempre estás en tu estudio trabajando y puedes decidir crear un esbozo o rápidamente ilustrar una idea que has tenido sin necesidad de estar en el PC. Y para ese tipo de casos, creo que sí se puede hacer una versión de Quill que nunca va a ser tan potente y no espero que esa versión de Quill que utiliza el Quest sea capaz de producir un film entero, con todas las secuencias, con todo el detalle, pero sí puede servir para hacer un esbozo inicial. Um, de momento, con el Quest 2, el Quest 5, dentro de 6 años, pues igual sí es potente, suficiente como para hacer una película entera, pero ahora mismo no. Entonces, es otro trabajo para mí de balanceo de esfuerzos. ¿Dónde pongo mi esfuerzo? Pongo el esfuerzo porque de esos 2.000 usuarios de Quill o 5.000, estoy todavía midiendo cuánta gente está utilizando el software, pero digamos que son 2.000 o 5.000 por ejemplo. Si solamente 500 van a utilizarlo en el headset, es un trabajo que requiere mucho tiempo por mi parte para 500 personas. Mientras que si hago nuevas herramientas para Quill, ya son 5.000 las que la van a utilizar. Y si hago trabajos para la distribución y el consumo de las películas, igual estamos hablando ya de 100.000 personas. Entonces, tengo que buscar un poco dónde quiero poner mi esfuerzo hasta que pueda crecer un poco el equipo. Correcto. Pero sí, evidentemente está ahí siempre la necesidad de poder hacer como mínimo esbozos en el Quest sin necesitar el PC. Perfecto, Pero y bueno, ahorita justamente respondes otra pregunta que estaban haciendo en Discord, que es justamente cómo se puede hacer para que la herramienta llegue a más personas que no necesariamente están dentro de estudios. O sea, llega un punto en que sí se depende de la tecnología, ¿no es cierto? O sea, de que los dispositivos, en este caso las gafas, tengan esa tecnología suficiente para que pues primero el software funcione de una manera más ligera y obviamente pues también que, como decías lo de Apple, que se popularice de cierta manera para que lo puedan usar, para que lo adquieran. Perfecto, está súper bien. Estamos hablando de que más o menos todo dependerá de las necesidades para que tú generes una versión light justamente de Quill, ¿verdad? ujú. Sí, también cuando estabas hablando de cómo popularizar el software, un trabajo que hicimos con Goro cuando estábamos dentro de Facebook fue establecer y construir relaciones con escuelas de animación. Entonces, Goro estuvo viajando bastante por todo el mundo. De hecho, creo que tú, Iván, le conociste a Goro en México. Que No, estuvo, no, Miguel no, lo Miguel, conoce. perdón. Sí, Que estuvo dando allí él una charla, una presentación, y también ha viajado mucho por Francia, por los estudios de animación de allá. Entonces hay mucho trabajo que hay que hacer en ese ámbito. Espero que Goro me pueda seguir ayudando con eso. Pero sí, no tengo una respuesta muy clara porque sí, evidentemente quiero que haya una versión de Quill para el Quest, pero la necesidad tengo todavía que medirla y preguntar a los usuarios de Quill cuántos de ellos realmente lo utilizarían y cómo lo utilizarían.
Súper bien. Ok. De nuestra ¿Alguna otra en parte, Facebook? de nuestra parte, por lo Facebook hay una menos, pregunta. déjame ver, En posibilidad de Facebook Quill para dice, Mac. ajá, Todo Oh, dependerá, Quill esa para obviamente. pregunta Mac. si es una Sí, Quill posibilidad, para Mac. pregunta. Estoy un poco desconectado del Mac. ¿Me podéis decir tal vez vosotros el Oculus Quest se puede conectar al Mac y funciona? Yo creo que no, creo que ninguna, no estoy, creo que ningún dispositivo se puede, no estoy seguro. Por eso, creo que hay Sí, una yo también imposibilidad utilizo PC. técnica que no depende de mí ni de Quill. De hecho, me sorprendería mucho si Apple abriese sus máquinas a gafas de VR que no sean de Apple. Claro, Así que hasta que no haya unas gafas de Apple que pueda ir yo a la tienda y comprar, no voy a poder desarrollar Quill para Mac. Pero, pero sí, evidentemente, una vez que esté, ahí estará Quill también. Perfecto, se da la súper. posibilidad. Ujú. Ok, pues básicamente yo consideraría que la entrevista estuvo súper fluida, la verdad, muchísimas gracias por responder. Sobre todo yo creo que ya tenías todo el pitch preparado, la verdad, parecía que todo fluía súper natural. Pues la verdad estamos muy a gustos con eso. Un informe súper importante o un anuncio que yo quería dar es este espacio que nosotros creamos con el clan de realidad virtual, justamente en habla hispana sobre todo, es para que puedan los artistas nutrirse un poquito más de este tipo de información. Obviamente todo lo que se está haciendo es completamente por amor al arte básicamente. Entonces pueden ustedes acceder a nuestro canal en YouTube, pueden tranquilamente revisar las charlas que vamos a seguir transmitiendo y también pueden postear cualquier tipo de ejercicios, inclusive tú Íñigo, si es que quieres mostrar un poco de lo que vas avanzando o lo que quieres comunicar a la comunidad, lo puedes hacer a través de nuestro grupo en Facebook, también a través de Instagram. Tenemos también la posibilidad de generar tipos de charlas en el Discord directamente o demostraciones en el Discord como ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces esta plataforma está abierta completamente para que tú la uses, para que tú puedas seguir comunicando todo lo que sigas creando. Perfecto. Muchas gracias. Completamente invitado para eso. No sé, Iván, ¿tienes alguna otra pregunta, algún puntito adicional? No tengo, pero me sonó como que alguien preguntó algo más en Discord. No sé si. Déjame ver. Creo que alguien más preguntó algo. Podría ver. Sí, justamente el tema de poder convencer a estudios más grandes, pues para que se pueda dar. Eso también quería yo preguntar. No sé si tú has visto la posibilidad de en un futuro poder ya desarrollar algún tipo desde Smooth Step como capacitaciones, cursos, una academia virtual o algo que pueda promover también el conocimiento del uso de la herramienta sobre todo. Obviamente pues ahorita hay muy poca, digamos, como información, muy aparte de lo que los artistas experimentan, pero como digamos como cursos o como digamos temarios dentro de una academia digital o presencial, pues la verdad creo que hay muy poco. No sé si tú tal vez tienes visto algo más para eso, para poder educar, digamos, a la gente con la herramienta. No, bueno, cuando estaba dentro de Facebook, hicimos un gran esfuerzo de divulgación y de educación sobre Quill. De hecho, parte del trabajo de Goro era viajar, como os decía antes, por estudios, por escuelas de animación y hablar sobre Quill. Estuve yo 2 veces en Disney, estuve en Pixar, en Blue Sky, enseñándoles a los artistas la herramienta. Am, y espero que ese trabajo siga ocurriendo. En mi caso, ahora que estoy solo, cuento todavía con Goro como cómplice de mi aventura para que él siga haciendo ese tipo de cursos y yo haré visitas personales a estos estudios, pero de momento va a depender mucho de la comunidad, desafortunadamente. Por lo que decía antes de que mis recursos ahora mismo son un poco limitados, irán creciendo. Es una especie de el pescado que se muerde la cola, ¿no? Como no tengo muchos recursos, no puedo crecer mucho y como no puedo crecer, no tengo incentivo para poner más trabajo y como no pongo trabajo, no crezco, no crezco. Pero bueno, irá poco a poco creciendo y de momento el objetivo de montar
de publicar el foro que mencionabais antes en quill.art/forum era que la propia comunidad tenga un espacio en el que compartir. Bueno, ya varios espacios ahora mismo. Está el canal, está los canales en Facebook, está el Discord. Pero bueno, quería centralizar un poco las discusiones en un único lugar, con la esperanza de que la gente se enseñe a sí mismo. De hecho, hay varias opciones allí de secciones ya creadas de cómo pintar, cómo animar, cómo exportar. Y espero que muchos de los tutoriales, de los vídeos que se han creado, pueda poco a poco yo ir poniéndolos allá los enlaces o los propios artistas puedan. Pero a nivel de un esfuerzo más profesional, digamos, de hacer giras por el mundo, digamos, enseñando Quill, va a depender de momento un poco de Goro, lo que él pueda hacer a nivel profesional dentro de Facebook y lo que planee yo en el próximo año, digamos. Estoy un poco a la expectativa de hacia dónde dirigir el producto, como os decía antes, y el tema de la divulgación y la educación va a ser parte de eso, evidentemente. Perfecto. Otra pregunta que tienen aquí es si es que tienes algún tipo de plan para reproductores, no necesariamente que sean VR, sino que tú puedas ver el contenido de Quill a través de otro tipo de reproductores. Sí. Esta es una pregunta un poco peligrosa porque, bueno, la respuesta es peligrosa porque hemos hecho esto ya lo hemos hecho, hicimos pruebas de esto varias veces, empezaron en el 2016. Construí un reproductor web para Quill. Podías ver piezas de Quill en la web. Te conectabas y podías ver las piezas en 2D, evidentemente. No en 3D todavía, no estaba utilizando web VR. Y también hicimos experimentos en 360, en 360. Incluso 360 estéreo. Y todas las conclusiones mías personales, de Goro, de los diferentes artistas que lo llegaron a ver, fue que se perdía la magia. La magia de estar inmerso dentro del dibujo de un artista, de estar dentro de la imaginación de un artista. Se perdía y se convertía en una especie de experiencia tradicional de ver una película en 2D. Eso no significa que no haya valor en que la gente consuma una película hecha en Quill en 2D. Como mínimo, un tráiler de la película, de una especie de un trocito pequeñito, unos 2 minutos que den una especie de incentivo para que la persona después se meta en realidad virtual a consumir la pieza entera. Entonces, algo va a haber. La pieza entera yo lo consideraría un poco un fallo, no un fallo, pero sería una especie de no haber conseguido el sueño final, que como os decía es que mi niña pueda ver algo en realidad virtual y estar dentro de una película con Olaf y con Elsa y con Anna. Si el final de Quill, si la historia de Quill acaba con Quill es un Photoshop o un Maya avanzados, versión 2030, para el mundo de la animación tradicional, no es un final malo, pero no es el final feliz que quiero para Quill. Entonces, todo lo que hice todos los experimentos que hicimos en 2D y en 360 siempre indicaba un poco que nos estamos metiendo en un terreno al que no queremos ir. Pero, como decía antes, eso no quita que mientras la gente no tenga gafas 3D, no haya valor en ver versiones 2D. Evidentemente las hay. Y donde la gente comparte sus vídeos en YouTube y en Facebook de la versión bidimensional. A nivel de dónde consumir en VR, ahora mismo todo se consume en el Oculus TV, dentro de la plataforma de Oculus. Pero un paso importante que decidí tomar cuando planteamos la transición de Quill de Facebook a SmoothStep fue el abrir el formato de fichero de consumo. Normalmente cuando estás en Quill, estás dibujando, tienes tu QBin y el .json, que son los ficheros, es el equivalente del PSD de Photoshop, el PSD, que es los datos sin comprimir, sin destruir y sin colapsar todas las capas, digamos. Y luego está el formato de distribución, que es el formato que se exporta al Oculus TV para que los consumidores puedan ver la película, que es el equivalente al PNG o al JPEG, que está todo ya, todas las layers aplastadas, digamos, y está comprimido, ocupa menos.
Entonces, ese formato de distribución lo hemos abierto. Les dije a Facebook que teníamos que abrirlo para que otras herramientas pudiesen generar también contenido VR para su plataforma, porque mi objetivo no es que Quill gane, mi objetivo es que el mundo de la animación en realidad virtual despegue y que podamos ver películas en realidad virtual dentro de 10 o 15 años. Y yo lo que quiero es iniciar y empezar a poner a rodar esa bola de nieve, pero sería genial si Adobe o Autodesk se suben al carro, digamos, y generan sus propias herramientas. Y para que ellos puedan también participar en la generación de contenido VR, abrimos el formato para que ellos también puedan generar este tipo de contenido e inyectarlo directamente al Oculus TV. Pero al mismo tiempo, eso significa que yo ahora puedo construir mi propio reproductor de ese formato, del IMM, que se llama, es el equivalente al MP4 de vídeo o al PNG de imágenes, pero para realidad virtual, IMM. Y puedo generar yo mi propio contenido. Y también pedí a Facebook, y lo hemos ejecutado, que el reproductor en sí, que utiliza el Oculus TV para reproducir las películas de Quill, sea open source. Básicamente eso significa que cualquier desarrollador, yo incluido, puedo construir mi propio reproductor de IMMs o de películas hechas en Quill. Con lo cual, como decía antes, en esa gran bifurcación inicial que tengo de me enfoco en la tool, en la herramienta y en la generación de contenido, o me enfoco en la distribución y reproducción y monetización para que los artistas puedan hacer dinero. Con el IMM y el reproductor open source me puedo ahora dedicar a hacer mi propio sistema de distribución, que no se monta de un día para otro, pero podría dedicarme a eso. Y se me ha olvidado la pregunta dónde iba con todo esto. Pero, sí, puedo reproducir en otros sitios que no sean... Podremos ver películas de Quill hechas por arte en sitios que no sean Oculus TV. Sí, y puede que ocurra pronto. Depende un poco también de todo, de las conversaciones que tenga y cómo vaya el mercado un poco. Perfecto, perfecto. La verdad ya no tenemos más preguntas en los chats. Y nos hemos alargado un poquito, pero estuvo perfecto. La verdad hemos abarcado muchísimos temas y creo que en general de todo lo que teníamos planificado en la entrevista, pues creo que se ha respondido de una manera súper clara. Pues no, la verdad yo no tengo ningún otro tema más que abarcar. La verdad lo único que esperaríamos es que en un futuro Quill crezca y obviamente que lo puedas compartir con todos nosotros. Siempre te vamos a estar siguiendo y obviamente, como te decía aquí en el chat, tenemos el espacio para que tú puedas en el Discord publicar todo el contenido nuevo que tú desarrolles a través de Smooth Step y también en Facebook. Sin ningún problema lo podemos nosotros difundir para que la comunidad se siga enterando de todos los avances. Perfecto. Pues eso básicamente, no sé, Iván, ¿tú? Sí, no, de mi parte, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, asistir a este espacio, ser parte de la comunidad también. Y que estamos muy contentos de que hayas estado aquí, hayas compartido tu historia. Muy interesante saber cómo nació el Quill, cómo está ahora y cuáles son tus planes a futuro. Y creo que todas las preguntas que tuvieron los chicos, las personas de la comunidad, fueron contestadas, como dice Miguel, de manera muy fluida. No tuvimos que estar preguntando cada rato, sí. Súper bien. Y sí, como te dice Miguel también, en cualquier momento, si hay alguna novedad, actualización, lo que necesites, comunicar a la comunidad, lo puedes hacer por ahí, te comunicas con nosotros. Si quieres hacer otra charla como esta, presentar algo, dar noticias, igual tienes este espacio abierto para ti también. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Íñigo. Igualmente, gracias por invitarme. Y seguiremos en contacto. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Listo, entonces. Bueno, y una cosa más. Ahorita creo que no estás viendo el chat del Discord ni el de Facebook, pero si vas ahí al chat en vivo, vas a ver que igual la gente también te está diciendo que muchas gracias, que excelente la entrevista, excelente todo lo que dices, que han aprendido mucho con todo lo que dices. Entonces, si quieres, luego de que te sales de aquí, te puedes dar una vueltita por ahí y ver y contestar a la gente si quieres. Vale. Y eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias también a los chicos en la comunidad que se han unido y han hecho todas sus preguntas, igual en Facebook y en Discord. Y pronto tendremos otra charla. Pronto anunciaremos a quién será el
el nuevo speaker de esta nueva etapa también del clan. Muchísimas gracias a todos.